Buenos días, presidente del Gobierno de México. Su servidor Carlos Pozos, reportero de La Molécula Oficial. Si me permite una sugerencia, señor presidente, con todo respeto, en su próximo viaje a Estados Unidos y a estados de la República del Norte del país, ¿por qué no utilizar usted como comandante supremo de las Fuerzas Armadas los aeronaves tanto de la Secretaría de la Defensa como de la Armada de México? Sería una opción. ¿Y por qué en este viaje a Washington, que son tantas millas, por qué uno utilizar el TP-01? A usted le corresponde, es propiedad de todos los mexicanos y creo que estaría bien, además por los métodos o códigos de seguridad que se imponen cuando se viaja a otro país. Esa sería una sugerencia de utilizar las aeronaves de las Fuerzas Armadas de México. Y otra sugerencia que me piden las redes sociales es que se pudiera poner quién es quién en las remesas en euros, principalmente de Europa, de Alemania, porque BBVA a todos los mexicanos que mandan también remesas de Europa, tienen ahí cierta incertidumbre de cuántas son las comisiones que les cobran muy caras. Esa sería mi primera sugerencia, esas dos sugerencias. Y bueno, mi primera pregunta, señor presidente, es en torno que las cifras hablan por sí solas y hasta 2018, señor presidente, el Coneval mostraba que había 52.4 millones de personas pobres en México y 9.3 millones que vivían en la pobreza extrema y 25 millones de personas que se reconocen como indígenas, señor presidente. Hace 20 años y con varios meses, Carlos Salinas nos dijo que con la firma del TLC todos los mexicanos íbamos a ser ciudadanos del primer mundo y sus sucesores, los siguientes presidentes, pues vea en la situación en que nos encontramos o se encuentra nuestro país en una situación muy mala. Y además, en las pasadas negociaciones del TECMEC se le criticó que habían hecho su administración, sus negociadores, por parte de los opositores, una mala negociación. Mi pregunta, señor presidente, es, venimos arrastrando a todos esos pobres, a todos esos indígenas. El TECMEC y su administración podrá llevarnos a ser México una potencia mundial, aún con la crisis económica y de pandemia. Y aprovechando también que el 1 de julio pues son 2 años de su triunfo, ¿cree justo que sea necesario un cambio de piezas en su gabinete? Esa sería mi primera pregunta, señor presidente. Bueno, pues son varias. Voy a Estados Unidos, voy a trasladarme en los aviones de ruta comercial. No hay viaje directo de la Ciudad de México a Washington, pero se puede hacer una escala y llegar a Washington un día antes de el encuentro que tendremos. Entonces, lo voy a hacer de esa manera. No descarto la utilización de aviones de la Fuerza Aérea, de la Secretaría de Marina, aviones, helicópteros, pero solo en caso de urgencia, de necesidad de atender a la población, de casos por tragedias que no deseo, pero si tengo necesidad de moverme pronto, utilizaría yo aviones y helicópteros
de las Fuerzas Armadas. Como ahora tengo tiempo, porque me puedo ir un día antes y llego sin problema, no hace falta, porque también hay que gobernar con el ejemplo, hay que predicar con el ejemplo. Nada de la parafernalia que había antes. Me molesta. Hay cosas que no deben volver a suceder en el país. Entonces no quiero dar pie a nada. No quiero que regrese ese estilo al gobierno, la extravagancia, la prepotencia, la fantochería y desde luego no permitir la corrupción, para nada, cero corrupción, cero impunidad. Entonces vamos a ir a Estados Unidos en esa situación. Es importante la visita porque también esto ha generado alguna polémica. Es importante porque, como ya lo expresé, es la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio y es un momento muy oportuno. Y esto considero nos va a ayudar a reactivar la economía, va a ayudar a México. Por eso voy. ¿Qué otra cosa? Sobre las remesas. No, le preguntaba que si el TECMEC nos puede ayudar a ser potencia, porque nos había prometido Salinas ser ciudadanos de primer mundo. Sí, porque vamos a crecer aún atravesando por estos momentos muy difíciles. Yo considero que pronto va a recuperarse la economía, ya lo expliqué. Los pronósticos en el mundo es de que se va a caer la economía mundial en 8–10%. Nosotros consideramos que no va a ser así para el caso de México, que nos vamos a recuperar pronto. Ayer hablaba de que nos importa mucho el tratado, el acuerdo comercial con Estados Unidos, porque estamos hablando de la economía del mercado más fuerte del hemisferio. Estamos hablando de una economía que, medida en lo que es el Producto Interno Bruto, significa más de 20 billones de dólares. Solo para enfrentar la crisis están destinando el 13% del PIB. Si son 20 billones de dólares, el 13% son alrededor de 3 billones de dólares para enfrentar la crisis. Esto significa muchísimo. Y de toda esa derrama económica,
hay una parte que llega a México y se puede ver solo en el caso de las remesas. Si se inyectan recursos en Estados Unidos para enfrentar la crisis de esa magnitud, pues nuestros paisanos también son beneficiados y tienen ingresos para poder ayudar a sus familiares en México. Entonces, esta relación es para nosotros muy importante. Además, ha habido respeto del presidente Donald Trump hacia nuestro gobierno. Ha habido una relación de respeto mutuo. No voy a decir más. Incluso el discurso del presidente Trump con relación a México ha sido más respetuoso de cómo se expresaba anteriormente, cosa que le agradecemos mucho. Y tenemos que mantener relaciones de amistad y de cooperación para el desarrollo. Y yo no tengo problema de conciencia de que yo vaya a Estados Unidos si siempre, toda mi vida, he sostenido que México es un país libre, independiente y soberano. Todo el tiempo. No soy un vendepatria, para decirlo con claridad, para que no se anden preocupando o se confundan. Se puede tener una muy buena relación con un país como Estados Unidos, que es un país vecino, manteniendo nuestro decoro, nuestra dignidad, nuestra independencia, nuestra soberanía. Y acerca de las remesas de Europa, a ver si en un lunes que nos expliques, nos informes. El próximo mes que toca. ¿Sí? De acuerdo. ¿Y le acompañará prensa mexicana a esta gira? ¿Irá prensa? Pues sí, los que quieran ir están invitados, nada más que pues ya no es tampoco como antes, que iban 2 aviones, ¿no? Uno donde iba el presidente y su gabinete, sus invitados especiales. Se llevaban hasta el perico. Y otro avión donde iban los medios, ¿no? ¿Se acuerdan cómo eran? Sí. Y ya no, eso no. Me va a acompañar el secretario de Relaciones Exteriores, el jefe de la Oficina de Presidencia y la secretaria de Economía. Y allá la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena. Esa es la comitiva. También Daniel Asaf. Entonces, ¿cuántos vamos a hacer? 4, 5.
eso depende del malestar. Ya quedamos, al menos eso es lo que yo aprendí de las exposiciones, de las clases, de las ponencias magistrales del doctor Hugo López-Gatell, de que hay que hacerse la prueba cuando uno tiene dolor de cabeza, tos seca, calentura y dolor de cuerpo. No sé si me lo pidan. No, todavía no. Y además, no adelantemos vísperas. Si ya lo piden, pues ya vamos a ver qué hacemos. Ya entonces resolvemos. Vamos a analizarlo, vamos a verlo. No tengo yo ningún problema de actuar con humildad. ¿Nos avisaría? Sí, porque tampoco tengo nada que ocultar. Nada.